Veréis sobre el programa que hemos cambiado ligeramente el título, porque desde que nos avisaron para dar la charla hasta que realmente se ha materializado, bueno, hemos ido terminando otros proyectos, hemos ido integrando resultados de otras cuestiones que para nosotros al menos son novedosas y bueno, vamos experimentando con ellas. El título ahora es Integración de métodos de la geomática en la evaluación de la estructura forestal a distintas escalas de trabajo. Hablamos de distintas escalas de trabajo, pero no tiene nada que ver con lo que hemos ido viendo desde esta mañana a gran escala con imágenes satélite, con temas de LIDAR y fotogrametría en áreas extensas que estamos hablando, sino nuestro trabajo es a menor escala en el seguimiento de determinados rodales forestales. Entonces, en concreto, nuestras escalas es la escala de rodal, entre unas pocas a unas decenas de hectáreas, la escala de parcela forestal, que normalmente empleamos parcelas permanentes de 50 por 50 metros, de un cuarto de hectárea, o la escala de árbol ya para árboles muy determinados, árboles monumentales, por ejemplo. El trabajo lo presentamos entre Josep Sabaté y yo mismo, la conjunción de dos empresas que llevamos años trabajando juntos, 4Datum, que es la de Josep, y Bioma Forestal, la nuestra. Josep Sabaté realmente es el experto en todas estas cosas y es el que a mí me hubiera gustado que hubiera venido, pero acaba de ser padre y me ha tocado a mí, que yo soy más el forestal clásico, que como os digo, no soy experto en esto, pero sí que soy inquieto siempre en buscar soluciones y buscar las herramientas, las tecnologías que pueden darnos soluciones a los problemas que se nos plantean. Aquí abajo tenemos una lista de los promotores de los diferentes trabajos que vamos a presentar, desde CSFOR, ASI, la Fundación de País Vasco, en la que trabaja Alejandro, que se ha ido. Algunos de los ejemplos se han desarrollado en el Life Bacata, que está ahora mismo en marcha, y Gobierno de Aragón, que es con el que empezamos en todo esto. ¿Cuál es el? Vale. Entonces, bueno, os digo que todo esto empezó en Aragón y también trabajando sobre el estudio de la estructura y dinámica de bosques maduros. Es un tipo de trabajo que se realiza en otros países de Europa y aquí, bueno, pues no tenemos una gran tradición en este tipo de trabajos y nosotros empezamos a establecer unas parcelas permanentes en las que medíamos de la manera clásica, con forcípula, todo nuestro aparataje clásico, la estructura de las diferentes especies que teníamos en nuestro rodal, en unas parcelas de 50 por 50 metros en las que cada árbol quedaba determinado mediante teodolito. Un planteamiento bastante clásico, como veis, pero también queríamos integrar las nuevas tecnologías como el uso de drones y la fotogrametría, tanto aérea como terrestre, para la definición de esas estructuras. También queríamos acometer un estudio dendrocronológico para investigar en el pasado de nuestros bosques, de dónde vienen estos bosques complejos que nos encontramos ahora, como este hayedo abetal pinar del que os voy a hablar en Ordesa. Bueno, tiene una larga historia que viene de otra situación lejana, lo comentaremos un poco, pero también la biodiversidad que se encuentra en estos lugares. Aquí tenemos una serie de musgos epífitos. Bueno, pues también hemos contactado con diferentes expertos que nos estudian los musgos y líquenes epífitos, la flora vascular, los insectos, tanto los saprosílicos como los polinizadores que se dan en los pequeños rasos del bosque, las aves forestales que se están alimentando de esos insectos, los murciélagos, etc. Pero hoy vamos a hablar solo del tema de las tecnologías más novedosas para este estudio. Las tres escalas de trabajo, como se estaba comentando, el estudio del rodal forestal, de parcelas forestales o a escala de árbol. En el caso, el primer ejemplo que os voy a poner es el del bosque de Turieto en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, donde el parque estaba interesado en que se hiciera un estudio multidisciplinar y completo de una zona de reserva
que tienen, y para ello una de las entradas de información fue a través del uso de RPAs, es decir, drones en conjunto con la estación terrestre, a través de las cuales realizábamos una fotogrametría digital automatizada y también nos apoyamos en otros sistemas de información geográfica, teledetección, LIDAR, etc. Hablando del vuelo del dron, para trabajar con estos aparatos hay que realizar una serie de operaciones. Lo primero, calcular la altura de vuelo más conveniente, la trayectoria del vuelo en función de las características que se quieren recoger y de las características del terreno, y en ese punto ya tenemos un plan de vuelo para recorrer nuestras diferentes zonas de estudio y que se llevan a la práctica. Se llega al terreno ya con todo esto bien preparado para que no haya problemas. Previamente hay que hacer un estudio medioambiental del impacto que podría tener tanto sobre las especies de fauna, hábitats, sobre personas o incluso sobre el propio equipo que está trabajando con estas RPAs, tanto en función de factores extrínsecos que no podemos controlar como factores intrínsecos que dependerán directamente del piloto. Aquí tenemos nuestro dron en marcha. Ya os he dicho que lo primero era planificar el vuelo, lo segundo, ejecutar el vuelo, pero otra parte muy importante también es la supervisión. Aquí vemos que hay toda una serie de personas, tanto de la empresa como de la administración. Aquí está nuestro amigo Álvaro Hernández, que no pierde comba, tanto para pues ver una tecnología que era la primera vez que se aplicaba en el parque, como para estar seguro de que no interfiere ningún ave rapaz, porque también nos decía, a 1,4 kilómetros hay un nido de águila real, y las águilas reales ya sabemos de casos que han atacado al dron, se puede dañar las patas, si aparece tenemos que abortarla. Entonces estaban pendientes de que no apareciera ningún elemento externo que nos estropeara el tema. Bueno, pues con este vuelo lo que sacamos fueron 404 fotografías ortogonales sobre nuestro rodal experimental de 4 hectáreas y una serie de fotografías oblicuas que nos valdrán para contrastar los datos obtenidos, como luego comentaremos, y también una serie de fotografías test más alejadas más de paisaje. A partir de estas 404 fotografías se realiza la restitución fotogramétrica, y de este vallecito colgado en las montañas de Ordesa obtenemos esta ortofotografía de alta resolución, que respecto a los materiales, a las ortofotos que normalmente obtenemos, pues tenemos la gran ventaja de tener una definición de gran detalle que nos permite observar incluso la arquitectura de los árboles muertos, diferenciar las copas de las diferentes especies de los árboles dominantes de nuestro rodal. Obtenemos un modelo digital de elevaciones en el que los colores oscuros son las zonas más bajas y estos colores ya rojizos ocres son las zonas más altas. Ojo, es un modelo digital de elevaciones, es decir, no de los árboles, sino de los árboles y el terreno, que posteriormente, a través de un cruce con información obtenida básicamente de SIG y de LIDAR, obtendremos una serie de resultados. El primero de ellos es el de recubrimiento de especies, en el que podemos ver este valle central, esta pequeña hondonada con suelo más profundo que está cubierto principalmente de abetos, esta zona de solana en la parte superior de la pantalla, donde domina el pino silvestre, y en la zona más de umbría, el haya, como todos esperaríamos en función de la ecología de todas estas especies, pero también obtenemos la representación de algunas especies arbustivas y rasos permanentes o rasos temporales que observamos en nuestro rodal. Respecto a las alturas de vegetación dominante del estrato arbóreo, mediante el cruce de ese modelo de elevaciones que hablamos y el modelo digital de terreno, obtendremos este mapa o este modelo digital de copas, en el que ahora sí lo que nos está representando es la altura de los diferentes árboles. Los rojos, los árboles más altos, amarillos intermedios, verdes más bajos, y esa zona gris, estas zonas grises son de rasos a nivel de suelo.
Otro aspecto importante también que se estudia mucho cuando los papers que hemos podido revisar de estudios de bosques maduros en toda Europa es el tema de los huecos en el dosel o gaps, de su tamaño y su movimiento a lo largo del tiempo, como estos gaps se van cerrando con el tiempo y se van abriendo otros por la sucesiva caída de troncos y la importancia que tiene todo esto en la dinámica natural del bosque. Otra cuestión que podemos obtener también es la identificación individual de los árboles dominantes y a qué especie pertenecen. Los puntos azules son los abetos, los puntos verdes son las hayas, los puntos naranjas son los pinos silvestres. También estas cruces rojas corresponden a árboles muertos. Teníamos otras especies minoritarias, pero ya son bastante más escasas. Arces, tilos, había otra serie de cuestiones. Una representación simplemente en conjunto de las diferentes alturas en función de la especie, los abetos más altos, después hayas y después pinos, y el porcentaje numérico de cada uno dentro de esta representación del terreno, este pequeño rodal de 4 hectáreas. Recordaros que estos puntos son solo árboles dominantes y codominantes. Todo lo que pilla debajo del estrato dominante no lo podemos adquirir. Las fotos oblicuas que os comentaba antes sirven para contrastar en caso de que tengamos alguna duda sobre la asignación correcta de alguno de los puntos, entonces se puede hacer un testado posterior. Bueno, esta era simplemente una foto para comentar que sector por sector se fue analizando la información obtenida tanto por las fotos ortogonales como las oblicuas, que nos permiten una perspectiva en la que se reconoce mejor la forma de cada especie. Bueno, todo esto no nos valdría de nada si os digo, toda esta foto tan bonita que os he puesto es lo que hemos sacado. ¿Y qué validez tiene? Bueno, pues hace falta un contraste sobre el terreno. Ya se ha insistido bastante hoy sobre ello, pero bueno, voy a repasar brevemente las actuaciones de testaje o de evaluación que realicemos tanto sobre las alturas de la vegetación, sobre las coberturas del suelo o la localización de los árboles dominantes, esos puntos de colores que veíamos antes. Megatabla, última hora de la tarde. Horror. Nada, no os fijéis nada, simplemente deciros que nos hemos tomado la molestia de hacer una matriz de confusión en la que se valora los errores de comisión o de omisión y la exactitud atribuible al usuario, y que más o menos al final llegamos a una exactitud del 87%. Bueno, esta herramienta es buena, no es perfecta, pero vamos por donde vamos en cuanto a la cobertura de vegetación del suelo. El testaje sobre el terreno es pisarlo todo, ver, joder, ¿qué es esto? Esto es un gap de estos que estoy hablando, una caída de árboles, pues coincide exactamente este punto con esta zona gris, que es una de las que vemos en el mapa de cobertura de suelo, igualmente para los árboles, etc. También testamos las alturas obtenidas respecto a las alturas que nos da LIDAR. ¿Qué es más preciso, LIDAR o nosotros? Bueno, pues podríamos hablar mucho, no lo podemos determinar, pero el caso es que el valor que sí tiene para nosotros una cierta validez es que la diferencia entre unos y otros está en torno a 1 metro. Entonces, bueno, pues decimos, estamos consiguiendo un producto que está en el entorno también de lo que obtendríamos con LIDAR. Bueno, esto es más sobre lo mismo, el análisis que se hizo. En cuanto a la localización de los árboles dominantes, aquí tenemos la localización obtenida sobre el terreno con la forcípula, con el teodolito, y aquí la que se obtiene, o sea, esto es ya dentro de nuestro rodal de 4 hectáreas, una de las parcelas de 1/4 de hectárea. Tenemos árbol por árbol localizado exactamente a 1,30 y aquí árbol por árbol localizado pero en el ápice. Veis que por zona se parece mucho y en zonas dices, joder, pues aquí este punto se les ha ido para abajo. Sí, puede haber un error. Bueno, también la inclinación del árbol, yo os digo que sobre el terreno estamos midiendo a la altura 1,30, los ápices los estamos midiendo allá a 30 metros.
Y el otro gran problema es que veis que aquí están los árboles dominantes, pero claro, sobre el terreno también estamos viendo los árboles intermedios dominados, etc. Cambiamos totalmente de escala. Vamos a una parcela forestal, en este caso en un sitio que hemos querido traer algo aquí muy propio de Castilla y León, muy querido, que es la Tejeda de Tosande, en la que dentro de un proyecto LIFE que se está llevando a cabo ahora, que es el LIFE Bacata, pues nos encargaron, salió a licitación pública y teníamos que caracterizar 50 rodales de tejo en la cordillera cantábrica. Entre ellos, pues uno de ellos era evidentemente la Tejeda de Tosande, y en ella, pues aparte de nuestras mediciones forestales clásicas, también quisimos hacer, ahora, claro, yo quiero picar, para picar esta foto, claro. Bueno, aquí hay un pequeño vídeo en el que se ve la representación de la fotogrametría terrestre hecha con toda precisión sobre una pequeña parcela, es una pequeña parcela de 1200 metros cuadrados, pero bueno, está situada no al azar, sino hemos ido a posta a la zona más monumental, más... Esto, los promotores y también en el Parque Nacional de Ordesa hicimos algo parecido, les interesa mucho por su vertiente educativa. Dicen, joder, esto para el centro de interpretación va a quedar precioso y la gente va a ver, va a poder... Claro, esto era una pequeña parcela, pero en Ordesa las teníamos mayor. Va a poder pasear por dentro de lo que es un hayedo abetal y va a ver sin moverse de aquí. Bueno, sí, es una de las aplicaciones, pero nosotros no nos quedamos en eso, sino que a partir de aquí se puede obtener una información numérica, se pueden obtener unos datos bastante interesantes a través de esta aplicación Forest 3D, que nos está discerniendo, nos está seleccionando de las imágenes que tomamos lo que es árboles, de lo que es suelo y vegetación herbácea, el sotobosque, pero no solo eso, sino también nos discierne cada uno de los árboles, y en este pequeña parcela tenemos 16 árboles que podemos localizar exactamente sobre el terreno, que podemos obtener sus diámetros y su altura, y también la proyección de copa, con un esfuerzo bastante menor que el que nos requeriría. En este caso lo hicimos de las dos maneras, de la manera clásica, con la forcípula, con el vértex, calculando la proyección de copa, pero a partir de la fotogrametría terrestre, pues hicimos este modelo que nos da la información, pero también una imagen bonita, vamos a decir, y vistosa. Otro ejemplo similar dentro del mismo proyecto LIFE, pero en este caso en Guipúzcoa. Aquí se licitó por otro lado con ASI y también lo obtuvimos nosotros. En este caso os lo pongo porque hemos sacado unos resultados un poco diferentes, el pliego de condiciones era diferente y no es una tejeda tan monumental, pero es una tejeda en la que la administración... 5. Voy un poco mal, entonces este caso lo voy a pasar rápido. Pero simplemente deciros que en este caso lo que interesaba era hacer unas claras de liberación para permitir mayor entrada de luz a los tejos, y nos interesa tener la información de cómo está ahora y de cómo está... Bueno, no voy a poner el vídeo. Hay un vídeo de ese tipo también, pero se ven los tejos más pequeñitos, cubiertos por las copas de las hayas, y cuando se haya hecho la actuación, si se repite, pues se podrá ver cuál es la diferencia y qué efectos. Recubrimiento de suelo, con la situación de los tejos en amarillo, las hayas en blanco, los árboles muertos caídos, etcétera. El recubrimiento del suelo, si es roquedo puro, si es suelo desnudo, vegetación casmofítica, vegetación herbácea, etcétera. También un contraste en el que vemos que los diámetros entre la forcípula y esto nos vamos más o menos 5 centímetros en la mayor parte de los casos, o sea que está bastante bien. Hay algún caso de 15 centímetros, pero bueno. Y por último, ya el último ejemplo, nos vamos al árbol. El árbol monumental, otro gran elemento, Álvaro me dice que sí, porque es el árbol, el tejo de San Cristóbal de Valdueza, que es otro de los referentes. Este sí que no me resisto a poner el vídeo, porque merece la pena. Bueno, es un tejo monumental, está declarado, está junto a una ermita y es un árbol ciertamente hermoso, pero el producto que hemos
querido preparar es una imagen de cómo está en el año 2017 para ver su evolución a largo plazo. Sabéis que estos árboles ya bastante viejos y en zonas humanizadas pues se enfrentan a posibles amenazas. Aquí estamos mezclando la información obtenida en el dron para la copa y la fotogrametría terrestre para obtener una imagen del tronco con todo detalle. A todo alrededor del tronco se ven incluso las inscripciones de alguien que ha pasado y ha escrito un corazoncito ahí, amo a Pepita, las grietas, los agujeros que sirven de refugio a murciélagos. Bueno, podría tener muchas aplicaciones. Incluso en otros casos en Ordesa lo que hemos hecho... Estos son vistas en función de los 4 puntos cardinales de la copa, también para un seguimiento a largo plazo, para ver si, joder, pues está teniendo algún problema, alguna patología que se está defoliando, pues respecto a la imagen del 2017 vemos que hay mucha menos densidad de copa, etcétera. En el tronco, pues algo parecido. Esto ya está hecho manualmente, hemos cartografiado cada grieta, cada agujero, hemos clasificado lo que tiene el tronco en 2017 y en el caso de Ordesa, bueno, pues ahí hacíamos un recubrimiento de musgos y líquenes, como teníamos el experto nos decía, esto es lobaria pulmonaria, esto es la no sé qué, y vamos a ver a largo plazo cómo unas comunidades de líquenes o musgos epífitos pueden sustituir a otros. Bueno, y ya conclusiones muy rápidas. Nos han resultado herramientas muy útiles para lo que queríamos, que es la caracterización y estudio concreto de la estructura, bueno, a distintas escalas de trabajo, a nuestra pequeña escala de trabajo. Probablemente a mayores escalas pues habría que hablar de otros números y de otros montajes. Pero siempre requiere un adecuado postprocesamiento. Os parece todo muy bonito, joder, mandas el dron y aquí hay horas y horas, ya lo decía Íñigo, millones de datos y para nuestra pequeña escala de trabajo. Y también hace falta un diseño previo de los flujos metodológicos adecuados para poder llegar a donde queremos. Y eso es todo lo que os queríamos contar. Me he ceñido al tiempo. Antes comentábamos a subir todo lo que habéis hablado y las preguntas a Óscar las integramos. Miguel, me han nombrado de las preguntas del forestario. ¿Esto me lo quito? Ah.